Y ahora sí, invitamos al ministro Fernando Alvarado Espinel, del Ministerio de Turismo de la República del Ecuador. Adelante, por favor. Bueno, un saludo a todos ustedes. Buenas noches por estar aquí. Me imagino un poco cansados de todo el día. Espero que hayan tenido un día interesante en SAGIC. Un saludo a todos los miembros del panel que nos acompañan. Carlos Rabascal. Ecuador cuenta con las condiciones necesarias para catapultarse al mundo como la República de Oportunidades. A propósito de esto, la intervención mía se llamaba Ecuador República de Oportunidades. Por alguna razón le cambiaron el título, pero ese es nuestro enfoque hoy. Estamos listos para recibir inversiones nacionales y extranjeras, porque Ecuador es un país de innovadores, con esfuerzos enfocados en la ciencia, tecnología y talento humano, con énfasis en la capacitación, los acuerdos entre la academia y la empresa privada, el financiamiento y los incentivos. Un país que posiciona su marca, primero Ecuador. Un país que produce con calidad, generando empleo, innovando, sustituyendo, posicionando lo nuestro. Se me fue el micrófono. Ah, ya, okay. Generando empatía, identidad y orgullo. Agregamos valor y nos nutrimos de la experiencia de los mejores en Latinoamérica, de muchos de los que están aquí. Un país de exportadores que se diferencia entre sus competidores y que se distingue por su calidad de origen, que conquista nuevos mercados y genera acuerdos para las nuevas oportunidades, sin descuidar los incentivos para su industria local. Un país de energía e infraestructura estratégica, un país autosustentable, moderno y verde, con facilidades logísticas, productivas y de conectividad, que son contribuciones esenciales para la competitividad sistémica. Un país que ve en sus industrias básicas la plataforma para afianzar el desarrollo. Sus industrias principales, por ejemplo, su enfoque principal está en la petroquímica, siderúrgica y astilleros. Un país con seguridad integral, que desarrolla entornos de confianza. Quito es la capital más segura de toda Latinoamérica y 3 de nuestras principales ciudades están catalogadas entre las 6 más seguras de la región. Un país donde lo público busca ser lo mejor, con servicios ágiles, amables y transparentes para todos los usuarios, servicios que contribuyan a la eficiencia y a la equidad y que estén encadenados a los objetivos de la producción, eliminando toda la tramitología inútil. Un país que lo tiene todo para ser potencia turística, que ofrece servicios de excelencia y experiencias únicas a todos nuestros visitantes. Un país que ve en el turismo la principal y más eficiente fuente de divisas y riqueza para el país. Lo tenemos todo. Nuestro eslogan, All you need is Ecuador. Y finalmente, un país con autoestima y visión de largo plazo, que cree en sí, que es y se siente capaz de alcanzar su objetivo de convertirse en potencia productiva, gracias al trabajo conjunto, que es lo que estamos haciendo hoy en SAGIC. Nuestras reglas del juego son muy claras, con políticas que acompañan la estrategia del desarrollo del turismo como prioridad de la nación. Un crecimiento del negocio que supera de lejos la media mundial y lidera el crecimiento porcentual de Sudamérica. Todo esto nos pone frente a una inmejorable oportunidad para considerar a Ecuador como la alternativa a la hora de analizar oportunidades de inversión en hoteles y proyectos turísticos. El Ministerio de Turismo, a través del programa Invest Ecuador, guía al empresario turístico con datos confiables y actualizados, de la mano de un completo equipo de profesionales especializados. Desde su creación, el programa ha colaborado con más de 30 proyectos que hasta el año 2020 realizarán una inversión de $1.600 millones
que proviene de capital nacional y extranjero. Muestra de interés que nos mueve como gobierno nacional son dos eventos importantes que tendremos en nuestro país el próximo mes. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat 3, que se realiza cada 20 años. Ecuador fue el país escogido para esta conferencia muy importante para el futuro de las ciudades de todos los países del mundo. Esta conferencia se va a celebrar entre el 17 y el 20 de octubre en Quito, nuestra capital. Días más tarde, el 25 y 26 de octubre, también en Quito, en la sede de UNASUR, se realizará por primera vez la cumbre de inversiones, en donde se espera recibir a más de 100 inversionistas de varios países. En esta cumbre se presentará el catálogo de proyectos y el detalle del clima de inversión que ofrece nuestro país. Seguramente muchos de ustedes han recibido un flash memory donde está nuestro catálogo de inversiones. Si no lo tienen aún, pueden obtenerlo en el stand de Ecuador. Ahí está todo el portafolio de inversiones que son posibles hacer en Ecuador. Las oportunidades de inversión están en sectores estratégicos, agroindustria, turismo y energía renovable. Hay mucho por hacer, pero hoy las condiciones están dadas. Hemos sido bendecidos por la naturaleza. Ecuador es el país más megadiverso del planeta por metro cuadrado y cuenta con 4 mundos de oportunidades para inversiones turísticas, incluyendo la costa, Andes, Amazonía y Galápagos. También existen oportunidades importantes para la construcción de hoteles en nuestra ciudad mitad del mundo, donde justo está la sede de UNASUR. Decían algunos, puedes poner tu hotel, la mitad de habitaciones en el lado norte, en el hemisferio norte, y la otra mitad de tus habitaciones en el hemisferio sur. También tenemos otros patrimonios de la humanidad donde pueden construir los hoteles, como Quito y Cuenca, y obviamente Guayaquil, que es la ciudad-puerto que se destaca por su clima de negocios y eventos. Durante el año 2015 firmamos 16 contratos de inversión entre el Estado y la empresa privada, que corresponden a proyectos turísticos, y en el 2016 esperamos completar un número de contratos similar, lo que refleja la generación de una mayor cantidad de plazas de alta categoría para satisfacer la demanda de distintos segmentos del mercado, que permiten posicionar a Ecuador como un destino de excelencia. La inversión pública que el Gobierno Nacional ha realizado en estos 10 años de trabajo constante convierte a Ecuador en una república de oportunidades. A la par, ha desarrollado una nueva plataforma productiva que se convierte día a día en herramienta fundamental que mejora la calidad de vida de sus ciudadanos y a su vez busca mejorar las condiciones necesarias para el crecimiento empresarial. Lo que sin duda es la fórmula del éxito para cualquier país. La inversión pública realizada nos ubica dentro de los países líderes en América Latina. El Foro Económico Mundial, en su índice de competitividad, registra al Ecuador como el país con mejor calidad de vías en toda América Latina. Son 8.600 kilómetros de vías en buen estado y se ha invertido más en puertos y aeropuertos. Todo esto ha permitido, sin duda, el incremento del turismo, particularmente el turismo interno, que estaba muy deprimido y hoy ha alcanzado niveles nunca antes registrados. La inversión privada también ha jugado un rol preponderante en la construcción de la República de Oportunidades. Ha tenido un papel fundamental en la consecución de los objetivos de nuestra política pública. El que ustedes hayan llegado a nuestro país hoy y que los organizadores de SAGID hayan venido también a Ecuador a tener como sede su 9º encuentro, fortalece aún más el compromiso, nuestro compromiso y nuestro interés por seguir construyendo un mejor país, con mejores oportunidades para todos y todas. Contamos al momento con una cartera de proyectos de inversión en los sectores de hidrocarburos, telecomunicaciones, minería, turismo, entre otros, superior a los 47.000 millones de dólares. Con herramientas de financiamiento adecuadas, propiciamos la participación del sector privado en su realización. Actualmente tenemos una ley, la Ley para las Asociaciones Público-Privadas. Han logrado alianzas para el desarrollo de 3 macroproyectos: el puerto de aguas profundas de Pozorja, la optimización de Puerto Bolívar
y la construcción de la primera superautopista Río 7 Guaquillas, lo que sumado a 5 proyectos habitacionales que se construirán también en asociación con la empresa privada, totalizan una inversión de 2.757 millones de dólares que generará 4.600 nuevas plazas de empleo directo. A estos rubros hay que sumar las inversiones generadas entre el 2012 por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Son 92 contratos de inversión firmados por 6.619 millones de dólares que generarán 8.744 plazas de empleo. Al cerrar el 2016, pretendemos la firma de 48 nuevos contratos de inversión para la generación de 5.900 puestos de trabajo directo. Un total de 9.366 millones de dólares en inversión en todo el sector productivo, con potencial generación de 13.344 plazas de empleo directo. El caso del turismo en Ecuador no es un hecho aislado, es parte de todo ese camino recorrido, toda esa inversión, toda esa visión. El crecimiento de divisas que ha recibido el país por ingreso de turistas que visitan distintas regiones del Ecuador ha permanecido en constante crecimiento. En el año 2015 se recibió 1.691 millones de dólares, el 14% más que en el 2014. Más de 30 proyectos turísticos de iniciativa privada se desarrollan actualmente a lo largo del país, alcanzando montos superiores a los 1.500 millones de dólares. Recientemente se inauguró el Hotel Windham, ubicado cerca del nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, e inversionistas extranjeros adquirieron mediante la Bolsa de Valores el emblemático Hotel Quito, quizás el hotel con la mejor vista de la capital. 8 proyectos siguen en construcción, como el Best Western Sail Plaza en Manta. Se proyecta así la generación de 3.200 nuevos espacios de alojamiento, a ejecutarse hasta el 2020. Todo esto confirma que Ecuador es una república de oportunidades. El marco que hoy abrimos con SAGIC es el momento para extenderles una invitación a invertir en Ecuador, a apostar por un país que le abre las puertas en su mejor momento para negocios exitosos. Dicen que de las crisis o de las recesiones se sacan oportunidades para la inversión. Estamos seguros de eso. Tenemos las posibilidades concretas para que su visión se convierta en realidad. Esto es Ecuador, un país de los 4 mundos, una república de oportunidades, que ha decidido no parar de crecer. Muchísimas gracias. Bueno, primero, muy buenas noches. ¿Sí? Bueno, terminando la tarde, muy buenas tardes. Bienvenidos a este 9º foro de SAGIC. Sí, el título que ha mencionado el señor ministro tiene que ver como Ecuador, República de Oportunidades. Y dentro de este título paraguas, David en su campaña o en su web de las olas del Ecuador resume lo que es el Ecuador y lo que podría significar esta República de Oportunidades. Playas cálidas, soleadas de la costa del Pacífico, atractivos pueblos en las montañas de los Andes, la gran maravilla ecológica del mundo, que es Galápagos, y una exuberante y profunda selva amazónica. 4 mundos en un solo país. Esto representa que el Ecuador sea una república de oportunidades en el turismo. Es lo que vamos a conversar el día de hoy. El formato va a ser el siguiente. Durante 50 minutos vamos a tener un conversatorio con los panelistas, quienes ya fueron presentados. Voy a comenzar con una primera ronda, con una pregunta de cada uno y abrimos una tertulia para que sea dinámico el formato y que ustedes puedan nutrirse de todos los elementos que nuestros invitados, que nuestros contertulios puedan exponer. Al finalizar el conversatorio, les van a repartir unos papeles para que en caso de que quieran exponer alguna inquietud a alguno de los panelistas, así lo puedan hacer. Nuestros ayudantes me lo harán llegar e inicio
este conversatorio, no sin antes agradecer a SAGIC por haberme invitado a formar parte de este evento en calidad de moderador de este foro. Comienzo con el señor embajador, con la licencia del señor ministro, comienzo con el señor embajador de los Estados Unidos. El ministro ha dicho y ha expresado algunas acciones estratégicas y tácticas que ha generado el gobierno nacional en relación al sector turístico. Sin duda alguna, el sector turístico es un eje de desarrollo, no solo nacional en los grandes polos, sino también local y territorial. Desde su experiencia, señor ministro, ¿hay espacio para invertir en el Ecuador? Y si es así, ¿cuáles serían esos espacios y por qué se presentan esas oportunidades? Sí, muchísimas gracias, Carlos. Para mí es un gran honor estar aquí con el señor ministro y todos los panelistas. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo creo que aquí en Ecuador hay una oportunidad bien estratégica en el sector de turismo, porque yo ya he visto turismo como una industria estratégica en otros países. 15 años atrás, yo trabajé por 3 años en Costa Rica y yo vi un país que estaba creciendo como una potencia turístico y estaba haciendo las decisiones estratégicas que ahora Ecuador está haciendo para realmente promover este sector y promover especialmente para los turistas que vienen de mi país. Entonces yo vi de primera mano cómo un gobierno trabajando con el sector privado puede hacer las decisiones que realmente va a incentivar este sector tan estratégico. Entonces yo decidí como embajador aquí para enfocar nuestro esfuerzo comercial, económico en 4 sectores y uno de estos sectores aquí va a ser turismo. Y es muy simple, porque para nosotros cuando un estadounidense visita Ecuador, crea un amigo para Ecuador para siempre, porque ese es una maravilla. Y para eso, turismo es un sector estratégico diplomáticamente, porque cuando conoce un país, se torna un amigo de este país. Entonces ya tenemos casi 300,000 estadounidenses llegando aquí cada año, está creciendo, y yo creo con más inversión, más conocimiento de las posibilidades aquí en Ecuador, vamos a ver más presencia de hoteles de Estados Unidos con marcas americanas y vamos a ver más turistas. Entonces, ojalá entre 10 años vamos a ver una duplicación, por lo menos, de estadounidenses visitando Ecuador cada año. Gracias, señor embajador. Bueno, el embajador dice el Ecuador representa oportunidades para poder invertir, Luis, pero las oportunidades desde el sector privado, y aquí tenemos algunos representantes del sector privado, tienen que ver con un análisis de factibilidad, con un análisis de inversión, con un análisis de recuperación y con flujos sostenidos. En ese sentido, el Ecuador ya está teniendo un flujo sostenido de turismo, tanto receptivo como interno, como para poder plantear un ambiente atractivo a la inversión. Definitivamente, Carlos. Primero yo quiero agradecer al auditorio por haber aguantado estas altas horas y que nos estamos interponiendo con el cóctel, y eso se los agradezco mucho, así que pido un aplauso por ustedes. Faltan algunos todavía que están afuera, pueden entrar. Definitivamente, vos hablas de un análisis. Nosotros en Wyndham Hotel Group tenemos como estrategia fundamental de crecimiento en los países en Latinoamérica, particularmente en nuestra región, el de aliarnos con inversores locales y desarrolladores locales que conocen el mercado. Nosotros, como compañía líder hotelera en el mundo, la mayor en términos de cantidad de hoteles, tenemos más de 8.000 hoteles bajo 16 banderas. Somos una usina de recursos desde el lado de el know-how, los canales de distribución, los programas de fidelidad, pero seríamos muy aventurados al pensar que conocemos los mercados como conocemos nuestras herramientas. Entonces, básicamente, primero confiamos en el juicio del local. De eso hemos hecho nuestra religión, y
particularmente en Ecuador, con la gente de Pronovis, y veo acá a Isabelita, hemos hecho una alianza estratégica que nos ha generado una entrada muy franca en el Ecuador. Hoy tenemos más de 640 cuartos, 5 hoteles. El ministro recién mencionaba, abrimos recientemente el Wyndham del aeropuerto de Quito. Entonces, yo diría que confiamos en el juicio y en la visión del local y agregamos el valor del conocimiento de las marcas y la infraestructura, la llegada a esos turistas internacionales. Más allá de eso, Ecuador, como Latinoamérica, está viviendo un momento, yo diría, transformacional de la dinámica económica que otros mercados más evolucionados como Estados Unidos o como el Reino Unido lo han vivido hace 40 o 60 años. Y eso tiene que ver un poco con los fundamentos de la dinámica de la economía, de pasar de la economía de la tierra a la economía de la industria, a la economía de los servicios. Ese pasaje Ecuador lo está viviendo, va mucho más allá de la coyuntura puntual económica y es algo irreversible. Para darles algunos datos concretos, nosotros en conjunto con Jones Lang LaSalle desarrollamos un trabajo de estudio de mercados claves en América Latina en el 2012 y lo actualizamos ahora en el 2015. El estudio compara la evolución de mercados más maduros como Estados Unidos y se fija en un índice que es el índice de cantidad de cuartos por cada 1000 habitantes. Para darles una idea, Estados Unidos tiene alrededor de 15 cuartos hoteleros por cada 1000 habitantes. El Reino Unido es 8.5. Estos mercados claves de Latinoamérica que nosotros seleccionamos para estudiar llegan en conjunto a 1.7. La proyección en función no solo de la dinámica de crecimiento de la economía, sino del desarrollo de los proyectos de infraestructura que demandan cuartos hoteleros, determina de que ese 1.7 cuartos por habitante puede pasar prácticamente al doble. Ecuador hoy tiene alrededor de 10.000 cuartos hoteleros. Yo creo que tranquilamente podríamos estar hablando de que en los próximos 10 años de duplicar esa oferta. Gracias, Luis. César, tú estás prácticamente jugando de local. Eres colombiano, pero eres más ecuatoriano que una humita. Así es, ya por adopción. Sí. Ahora, vamos a lo siguiente. Sí, tenemos un gran potencial, pero ese gran potencial se tiene que transformar también en oportunidades y factibilidad. Es decir, Luis menciona la articulación de un inversionista extranjero aliado con un inversionista local en el juicio del local, etc. Pero este tipo de cosas, si bien se hace con recursos propios en un porcentaje, también se hace a través del mercado financiero, ya sea del sistema financiero o abriendo los capitales. ¿Hay demanda para eso? Es decir, me refiero, las personas están dispuestas a invertir en eso y hay financiamiento suficiente para poder, desde el Ecuador, invertir en estas oportunidades de negocio. Yo te diría que en estos 20 años que llevo en el país, que me considero un ecuatoriano por adopción, la verdad que cada vez estoy más enamorado de Ecuador. Hemos tenido diferentes situaciones, difíciles, como las quieras llamar, pero se han podido lograr hacer proyectos, se han podido lograr hacer hoteles. La esencia más importante de hacerlos está en su gente, en la maravillosa gente que hay en este país. Lo otro, que también es un componente importante, es la tierra. Si hacemos un análisis del costo de la tierra del Ecuador frente a los otros países, realmente todavía hay un margen impresionante por el valor de la tierra en términos de precio por metro cuadrado. No quiero comparar con otros países cercanos, pero es mucho más económico la inversión que puedes hacer en el componente tierra como tal. El otro componente, efectivamente, es la apertura de nuevos promotores, de nuevos capitales que se va dando y que está muy reforzado por algo también que tenemos, que es la moneda, el dólar. Eso nos da un componente de seguridad supremamente importante y la fe en el país, definitivamente. El gobierno ha hecho una muy buena gestión
Todos ustedes habrán venido y habrán visto la infraestructura que tenemos de aeropuertos, de vías. Y no solamente eso, hay algo también interno y es el apoyo que realmente se va recibiendo en el sector turístico. Lo estamos desarrollando ahora el Hotel Sheraton Four Points en Cuenca. Vamos por 2 hoteles más también, uno en Quito y otro también en Manta. Y estamos viendo el de Guayaquil. Y la verdad que sí, sí hay. O sea, yo creo que nunca antes la mesa estaba más servida como ahora, donde, ok, se habla de una u otra cosa, situaciones que todos los países pasan en el mundo. Pero Ecuador, señores, es un país de oportunidades. Ecuador, además de su belleza, además de su tamaño, de la infraestructura que ya se ha encargado de hacer, tiene muchísimas opciones de desarrollo. Y el turismo abarca muchas áreas, no solamente hablemos del turismo urbano, vamos a hablar del turismo rural. El hecho, cuando tú empezaste, hablaste de los 4 polos más importantes, clusters que tiene Ecuador. Tenemos selva, tenemos en el concepto de selva hay muchas posibilidades de desarrollo también, en la parte rural, en la parte urbana. Es decir, todavía hay mucho por hacer en este país. Y ojo, en la medida en que más habitaciones podamos crear en este país, pues más invitados vamos a tener. Y eso va a ir en un desarrollo supremamente importante para obviamente desarrollar mucho más trabajo, más mano de obra. En conclusión te diría que hay, y eso hace que, para responder tu pregunta, se encuentren capitales. Ok, ya vamos a profundizar en Ajá. todo esto. David, te hago una pregunta y voy a hablar despacio para que la traducción te llegue adecuada y oportunamente. Tú estás desarrollando, o tu grupo está desarrollando las olas del Ecuador en Bahía de Caracas, donde es un resort, un country club, y es un proyecto importante. ¿Cómo visibilizar y determinar las oportunidades en determinados territorios y cómo aprovechar el entorno natural con el desarrollo local? Porque una de las debilidades de pronto es el entorno natural es una belleza, tiene una hermosura, pero los desarrollos locales que responden a políticas de los gobiernos autónomos descentralizados, léase y entiéndase el municipio, de pronto no van en la velocidad con que va la dinámica de la potencialidad turística. ¿Por qué viste una oportunidad en Bahía de Caracas? Well, first we took a look at who our target market was, which was a North American and European target market. So what we did is we actually went to Mexico, we went to Panama, we went to Costa Rica, we went to Belize, and finally we came to Ecuador, because what we were doing was we were looking for a place that the North Americans and Europeans we felt would really be attracted to for a resort community. We ended up deciding on Bahia de Caracas area because we did our due diligence, we met with the local government, and we actually found them quite helpful. They'd never dealt with a project of our size, and we had to use our expertise to help them understand the concept of a project the size of our project. But you know, one thing that we liked about Ecuador, first of all, is that they were willing to listen, and they were very enthusiastic to help, which was really a big plus on their side. They were looking to do whatever they could do to help us push this project ahead. When we looked at the site that we decided on, we had looked at the infrastructure the incredible infrastructure actually that Ecuador has put in place in the last 10 years. I mean, I think they're rated as one of the top 3 road systems in South America, which is pretty impressive given that it's been the last 10 years. The power infrastructure that's now here, they're spending money on their water systems. So all of those infrastructure necessary to build a project are new. They're not old and tired, they're actually being renewed. And the government, both at the local and at the federal level, has been extremely helpful. And that's really what drew us to Ecuador, is the fact that, first of all, it's a wonderful country to attract the target market that we were looking at. The weather where we picked is spectacular, and the government has really been extremely helpful in pushing and moving the project along. Gracias, David. Señor Ministro, sin duda alguna el sector turístico representa un potencial de crecimiento y desarrollo para el Ecuador. En ese sentido, una de las principales preocupaciones en Latinoamérica es una especie de guinguiringongo. No sé si me entiendan lo que es guinguiringongo. Es
un juego de los niños donde se sentaba cada uno en un extremo, el uno subía y el otro bajaba. A lo que me recuerdo, a lo que me refiero, señor ministro, es esto ya es una política y estrategia de Estado que sin perjuicio de quien llegue al poder se va a fortalecer, se va a potencializar y se va a asegurar todas estas facilidades en el sector turístico. Sí, yo creo que más allá de cualquier visión política o ideología política que tenga un gobierno, siempre ha estado buscando la inversión, siempre ha estado buscando traer inversión extranjera, no importa su visión política. El problema en el pasado quizás fue que el país no ganaba y no rentabilizaba esa inversión extranjera. ¿No? Eso es lo que ha pasado en Ecuador. Hoy en día estas políticas que están creadas permitirán al inversionista obtener ventajas y rentabilizar su inversión, pero también el país va a obtener y va a obtener ganancias como tal. Por eso es que tenemos una mirada de que los ciudadanos y ciudadanas del país ganen con la inversión de cualquier inversionista extranjero que tenga, que también sean incluidos dentro de ese proyecto. Y eso está en el marco legal, en la visión política y en las reglas del juego. Es decir, nosotros queremos reinvertir en nuestra gente, queremos reinvertir en nuestro país y confiamos que una sociedad sana que pueda crecer económicamente bien es cuando tiene una alta rentabilidad social. Y es lo que está pasando en Ecuador. Los inversionistas están viendo, lo hemos escuchado aquí, que el Estado está poniendo lo necesario, sus políticas, su visión, sus esfuerzos, y está invirtiendo en infraestructura, está con esta ley de alianzas público-privadas, pero también está pensando en su gente, porque la idea es que sea un convenio o una relación a muy largo plazo, que el destino no se quede desnaturalizado, que no se pierda. La seguridad es un componente importante para la participación de la sociedad dentro de grandes proyectos turísticos. Entonces, creo que no importa el gobierno que venga, Ecuador ha madurado en esto, el país ha madurado en esto. Y yo confío en que seguirá siendo una política pública muy, muy fuerte en la visión de la industria del turismo. Gracias, señor ministro. Abrimos el conversatorio en el tiempo que nos queda. Voy a cambiar un poco el orden y voy con Luis. En momentos tan complicados de la economía mundial, hay un choque externo. En Argentina estaba leyendo que hay una disminución en el tema turístico más o menos del 7%, eso lo leí. ¿Cómo poder entonces enfrentar desde el sector turístico este tipo de coyunturas? A veces mucho se orienta la visión al turismo receptivo, es decir, las personas que vienen del extranjero. Pero el turismo interno también juega un papel importante en ese sentido, Luis, porque a la hora del té, al inversionista en lo que es hotelería, lo que interesa es que las habitaciones estén ocupadas. ¿Cómo lograr ese equilibrio entonces cuando hay este tipo de coyunturas económicas a nivel regional y mundial? Es muy buena pregunta. Yo creo que de alguna manera en cualquier proyecto, digamos, de hospitalidad hay que buscar desde el inicio cubrir, digamos, los aspectos coyunturales que puedan venir en el futuro. A veces eso es realizable y a veces no. Yo creo que hablabas de Argentina. Argentina pasó por un momento con un dólar barato, en donde todo el mundo viajaba afuera, con en este momento todavía en un momento coyuntural donde los costos crecen en moneda local y los ingresos están, digamos, con un dólar más estable, tapados o topeados en la parte de arriba. La industria de la hospitalidad está sufriendo porque los márgenes se reducen y no hay capacidad, digamos, de crear ingresos por encima, y al contrario, los gastos en vez de bajar tienden a subir porque estamos en un momento
de ajustes que no se hicieron en los últimos 12 años, hay que hacerlos en los próximos 18 meses. Permíteme solamente acotar para una precisión. Desde esa línea de pensamiento, ¿el dólar para el Ecuador es una ventaja competitiva? En tanto y en cuanto, digamos, los costos en dólares no crezcan, sí, pero la realidad es que... ¿Cuánto tiempo tenemos para...? Creo que podemos después tomarnos un whisky más que un café y charlarlo. Yendo a tu pregunta, ¿cómo haces para, de alguna manera, moderar ese riesgo de una coyuntura como la que estamos hablando ahora? Que creo que es lo interesante. Yo creo que en la industria de la hospitalidad hay 3 factores que son importantes: location, location y location. Si un proyecto está bien creado desde el punto de vista de la ubicación, está mejor protegido. Después, hay otros factores muy importantes a tener en cuenta, que es en qué segmento yo me posiciono. Lo charlábamos la otra vez telefónicamente contigo. O sea, a veces la gente tiene la idea de que el hotel es el hotel full service, de lujo, y realmente hay vida después del hotel de lujo. Hay segmentos, digamos, nosotros como compañía estamos apostando mucho a la democratización del viaje, lo hablaba hoy nuestro presidente Paulo Pena en su panel. Hoy, digamos, los millennials, la clase media que está accediendo al viaje, busca mucho más la experiencia de la ciudad, la experiencia del viaje, más allá de que el lujo y la sofisticación. Ese segmento medio económico que atiende un segmento creciente de viajeros que crece por encima de lo que crecen las economías, permite estructurar propiedades que llegan a un nivel de equilibrio con una ocupación y una tarifa más baja que estas propiedades. Entonces, creo que es muy importante recurrir a los expertos y analizar todas las alternativas cuando uno plantea una inversión en el negocio de la hospitalidad. Nosotros tenemos prácticamente, alrededor de 8.000 hoteles. De esos 8.000 hoteles, prácticamente casi el 70% pertenecen a ese segmento medio y económico. Son hoteles que comportan en las coyunturas muchísimo mejor, porque tienen infraestructuras operativas de costos más livianas que permiten tener un poco más de flexibilidad. Bueno, podemos hablar horas de esto, pero yo creo que el negocio de la hospitalidad es tan complejo como cualquier otro negocio. A veces se deja, digamos, demasiado al inversor libre a su deseo, más que a los elementos duros. Yo creo que en nuestros países, más que nunca, tenemos que recurrir a esos especialistas. Tengo que ser equitativo con el uso de la palabra. Señor embajador, no, pues yo te pregunté cuánto tiempo tenía. Punto de orden, señor embajador. Es difícil hablar con tantos expertos sobre hoteles, pero solamente como un turista o alguien que viaje dentro de este país. Yo he visitado 9 de las 10 ciudades mayores que existen aquí en Ecuador, pero varias de estas ciudades no tienen ni un hotel de una marca extranjera que yo conozco. Estoy pensando en Santo Domingo, Ibarra, otras ciudades. Tal vez hay, pero yo no lo encontré. Y es interesante para pensar cómo es que un país en este nivel de desarrollo, con una ciudad de 300.000, no tener ni un hotel para ubicarse. Entonces yo creo que hay opciones para no un Ritz-Carlton en Ibarra, pero ¿por qué no un Wyndham? Alguna cosa. Oh, discúlpame. Pero al final te doy una carta. No me dejan nombrar otras marcas. Pero yo no sé por qué no existe un hotel de 3 estrellas con marca internacional en estas ciudades. Entonces yo creo que sí hay oportunidades para estas marcas de Estados Unidos para establecerse en estas ciudades. Yo creo que hay una buena oportunidad. Bueno, gracias. Eso me sonó a lo de oreja. Pero en todo caso, César, ¿por qué no estamos en las páginas amarillas? Oye, yo comparto 100% lo que dice el señor embajador. Definitivamente sí hay espacio para que en ciudades pequeñas
Lo hicimos con Pronovis, cuando estaba en Pronovis también, con la marca Howard Johnson, que es una marca propicia para el desarrollo sin demeritarlo, lo tienen ustedes, por el contrario muy buena, que permite efectivamente desarrollar en poblaciones de ciudades pequeñas. Lo importante en la hotelería está en que se acomoden al tamaño del mercado, pero más importante, que sean rentables, que no alimenten únicamente el ego del promotor o del desarrollador, sino que efectivamente sea rentable. Pero las ciudades pequeñas o las ciudades intermedias terminan siendo oportunidades para esa rentabilidad. ¿Hay espacio para eso? Mira, el caso específico se hizo en Manta, una ciudad de 290.000 habitantes. Los inversionistas fueron manavitas, orgullosos, aportando pequeñas cantidades, y obviamente hoy tienen su hotel y lo están operando y reciben sus dividendos. Lo más importante, tú preguntaste algo, y es ¿qué tanta apertura hay en el sector financiero para prestar te diría que el privado cero? En el privado cero. Algo se consigue a través de la CFN con el gobierno, pero la iniciativa privada está más apalancada en términos financieros por el bolsillo de los privados, y en ese sentido también se buscan instrumentos como la democratización de la inversión. ¿Mercado de capitales? Mercado de capitales, efectivamente, derechos fiduciarios, básicamente en ese sentido. Señor embajador, y voy con David. En relación a eso, yo quiero promulgar un poco de información para los inversionistas aquí en Ecuador. Es que existe una agencia de gobierno americano llamada Overseas Private Investment Corporation, que es más o menos un banco de inversión del gobierno americano para financiar los estadounidenses que quieren invertir en otros lugares. Y ellos ofrecen financiamiento, garantías para los bancos y también seguro, political risk insurance. Y eso es alguna cosa que hacemos en todo el mundo. Pero aquí en Ecuador y en otras partes de América del Sur también están ofreciendo a financiar proyectos de hoteles de marcas americanas y todas las marcas, claro, todas las marcas, los Wyndhams. Gracias, embajador. En todo el territorio. Entonces, si tiene interés en este proyecto, tenemos los contactos de OPIC, opic.gov, y es una buena oportunidad realmente para financiar más proyectos, y es algo que estamos haciendo como gobierno americano para apoyar el sector de turismo aquí en Ecuador. Gracias. Y hay que seguir trabajando mucho en el fortalecimiento del mercado de capitales, que en el Ecuador todavía es incipiente, y es un financiamiento mucho más barato que cualquier crédito de un sistema financiero. David, te quiero hacer una pregunta un poco indiscreta. ¿Me permites hacer la pregunta indiscreta? Glad it's not me. ¿Por qué Ecuador está en medio de dos grandes? Colombia por un lado, Perú por el otro lado. Colombia firmando el proceso de paz, hoy día firmó el acuerdo, falta la ratificación del día 2 de octubre en el plebiscito, y esa recuperación de lo rural de Colombia va a generar un gran potencial. Frente a estos dos grandes, ¿por qué Ecuador debería seguir siendo atractivo? ¿Qué ventaja competitiva tiene Ecuador? Well, the competitive advantage, and I'm sure Wyndham Hotels will tell you, the biggest thing is that people have to want to go. And people come to Ecuador and they love it. They love the people. It's one of the things that attracted us to it initially, was that when we talked to people that were well-traveled from North America or Europe, they always said that people from Ecuador were amongst the nicest they'd met anywhere in the world. And that's not lip service, that's what they say, and I have to say, and I'm sure you would agree, they're amongst the nicest people. So you can have Colombia, you can have Peru, which are both nice countries, but what you have, and the Honorable Minister said, you have the Galapagos Islands, which is a bucket list thing for most people in the world. You have the coastline, you have the Andes Mountains, you have the Amazon jungle, and they're all close together. And, you know, people that come from North America to see our project and to see Ecuador love it. And they come and they want to be here. That's the biggest problem we have, is we're trying to build out a project, and people want to come quicker than we're building, because they come here and they love it. And that's really the number one thing, is that Ecuador is a very special place. And, you know, they've got what we believe
that people will find because Ecuador spent money on tourism. You know, 5, 6 years ago when I first would go back to North America and I would say, we're looking at a project in Ecuador, people would look at me, Ecuador, where's Ecuador? But now when I go back, everybody knows Ecuador. So they're doing something right. True. Ahora, David, vamos a lo siguiente. Hemos hablado de que el mercado interno, es decir, el turismo interno es importante, pero el proyecto de ustedes apunta a otro mercado. Apunta no solo al turismo extranjero, sino a la inversión en la adquisición de una propiedad. ¿Qué hace que un extranjero independiente, porque ya no estamos hablando tan solo de turismo, estamos hablando de inversión de pertenencia, qué hace que un extranjero quiera llegar a pasar sus días en Bahía de Caracas? Well, okay. Yes, well, first of all, the proximity to North America is important to them, right? They still have family back in North America. They like the fact that, you know, in 4 hours you're in the eastern side of the United States. Within 5 hours you're in, you know, the mid-United States. So it's a very accessible country. But more important than that, there's a whole bunch of features. The weather, whether you decide to go to Cuenca or Quito, you know, it's beautiful spring-like weather. It's exactly like they advertise. And on the coast, particularly in the Manta Bahia, where we're in a microclimate, it's probably when it's on the best weather in the entire world. And when people come down here, they love the fact that, first of all, they love the people. I hate to say it, but they do. They love the people, they love the culture, they love the family orientation of the culture. They like the fact that people of Ecuador are very loyal to Ecuador. They like the transportation in Ecuador, the fact that you can take a bus just about anywhere relatively easy. You know, I said the weather already, and they like the community. Okay. You know, they feel like they just want to be part of it. I had a couple that just left today, actually. They bought, and they're now trying to figure out how to get here quicker. And that comes up time and time again. They say, well, our plan is 5 years, and they're all trying to figure out how to get here quicker. Gracias, David. Tengo una pregunta para Luis. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuándo se invierte en las ciudades, en las ciudades que dice el embajador? No, pero vamos a lo siguiente. El tema de infraestructura no solo es hoteles, no solo es carreteras. ¿Qué tipo de infraestructura deberíamos tener nosotros en un horizonte de tiempo para que seamos incluso más atractivos y que esa ventaja competitiva que han hablado ustedes sea mucho más fuerte? Yo creo que la infraestructura, digamos, de transporte es súper importante. Pero no es la única. No es la única, definitivamente. La infraestructura carretera, yo creo que algo que falta en toda la región es infraestructura financiera, o sea, lo que hablábamos recién de que el dinero para financiar los proyectos sale del bolsillo del inversor individual. Las facilidades. No está bueno. Yo creo que esa es una barrera para aprovechar las oportunidades que los países y los mercados como Ecuador desarrollan. Yo en eso soy un devoto de mirar dentro de las regiones qué países están haciendo bien las cosas y, por ejemplo, México es un caso a seguir y eso un poco es producto de un trabajo conjunto con los gobiernos, con las instituciones financieras del país para desarrollar instrumentos. En el caso de México son las fibras, que son instrumentos, vehículos financieros que pueden comprar los fondos y los inversores institucionales, y eso ha despegado y catalizado el crecimiento y la renovación del inventario, porque acá estamos hablando de nuevos hoteles, que es totalmente válido y que es parte de la oportunidad, pero también hay un parque hotelero que tiene más de 20, 30 años, que requiere inversión y que requiere reposicionamiento y que requiere colocarse al nivel de competencia de hoy en día, que básicamente el 50% más del juego se juega en la Internet. Y en eso tenemos mucho que ver las marcas, en eso tenemos mucho que ver las infraestructuras, como los grupos hoteleros con los programas de fidelidad y los canales de distribución. Entonces, esa renovación del parque hotelero, que es gran parte de lo que tiene que ponerse en valor para
poder atraer ese turismo en todos los segmentos, se acelera de una única manera, que es generando vehículos de inversión que permitan desarrollar. Entonces, yo diría que eso es infraestructura financiera, llámale, es fundamental, y en donde abogaría para trabajar desde el lado, digamos, en conjunto público y privado para desarrollar estos La banca instrumentos. pública juega un papel importante. César, querías acotar algo y creo que Sí, también... comparto con Luis 100%, que en el área financiera es importante definitivamente poder tener mejores oportunidades. Y hay otra área supremamente importante. Ya tenemos el ADN en el recurso humano, pero falta la formación, la educación. En la medida en que podamos tener mucho más gente especializada en el sector turístico, e inclusive en el idioma también, que lo puedan manejar mucho mejor, pues vamos a ser mucho mejores anfitriones a nivel mundial que lo que podemos ser hoy en día. Creo que ahí tenemos que apostarle también en el tema de educación. Esta barrera de facilidad financiera, Luis, rapidito, Sí. para poderle dar la palabra al ministro, al embajador y a David también. Este tema de las barreras financieras o de las facilidades financieras, ¿se focaliza en el Ecuador o es una realidad recurrente en Latinoamérica? No, Yo te diría que en este momento se está focalizando más en Ecuador. En algunos otros países tienes inclusive no solamente instrumentos financieros, también tienes una serie de ventajas tributarias que te permiten, caso Colombia, 30 años de exención de impuesto a la renta. Entonces, hay que trabajar un poco en ese modelo. O sea, realmente los actores que estamos en el negocio turístico somos pocos, debería haber muchos más. Debería haber muchos más, hay que abrirlo. Ok, Luis, tú eres vicepresidente de Desarrollo de Wyndham. ¿Has encontrado estas barreras en otros países? sí, absolutamente. ¿En barreras? Yo diría que el único país que tiene resuelto realmente de una manera profesional y estructurada es México. Chile es un país que tiene acceso al crédito internacional y, digamos, está como separado de la región en el tema de estructuración financiera, pero el resto de los países, Colombia es derecho fiduciario. Si al final del día el derecho fiduciario es pedirle prestado A la gente. a la gente, a un riesgo muy alto y con una intermediación de muchas capas. O sea, lo que pasa, el negocio hotelero da para hacer un condotel, para pulverizar o para distribuir la renta, sí, pero estás agregando cada vez más niveles que tienen que ser remunerados y al final del día Sube la estructura de costos. sube la estructura de Te costos. baja el margen. Exacto. Bueno, señor ministro, ¿quiere agregar algo a este tema? No, bueno, siempre es bueno escuchar, ¿no? No sabía, en las conversaciones que hemos tenido así, no sabía que haya este tema de la estructura de costos. Lo voy a discutir con el gabinete del Ministerio Coordinador, porque nosotros somos parte del Ministerio Coordinador de la Producción y le voy a tocar ese tema, ¿no? Un tema de costos que me parece muy interesante, que podemos aprender de México y dónde podemos llegar a un término medio como país, porque estamos con una visión, estamos muy enfocados en generar todas las facilidades posibles para la inversión. Entonces estamos con esa campaña República de Oportunidades, entonces debería ser muy coherente este tema de la estructura de costos, ¿no? Lo vamos a tratar. Y lo otro, la calidad, sí, estamos muy enfocados en la calidad. Eso no lo mencioné ahora porque no era parte de la intervención, pero tenemos clarísimo que tener una infraestructura hotelera, todo un desarrollo, y no lo acompañamos con la calidad, no vamos para ninguna parte, no vamos a crecer. Está dentro de nuestros pilares esenciales del desarrollo y la visión turística del país, el tema de la calidad. Gracias, señor ministro. Señor embajador, no solo es cuestión de dinero, no solo es cuestión de invertir, no solo es cuestión de poner un hotel, porque cuando uno se fija en el sector turístico es como una gran espiral. Es decir, ¿a qué me refiero? Puedes tener un efecto de progresión geométrica en el efecto de distribución y redistribución de recursos, sobre todo en las ciudades pequeñas y en las intermedias, y puede encadenar o puede generar cadenas de valor con la economía popular y solidaria. En su experiencia y su paso por Costa Rica, que hizo una gran tarea, ¿vio ese impacto en los desarrollos locales? Es indiscutible que eso tiene un impacto muy grande socialmente en muchas áreas, en muchas zonas. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí en Ecuador, cuando tiene turismo comunitario. Yo fui a un evento turístico con indígenas en el oriente de este país
Ellos están enfocando en la promoción de turismo como una manera de proteger y avanzar su cultura a través de turismo. Es la mejor manera de proteger las culturas locales, es a través de turismo. Y hay tantos seguimientos de turismo, hay turismo rural, hay turismo de ancianos, turismo de cultura, turismo para los que aman pájaros como yo, turistas que juegan golf, hay tantos seguimientos que tienen un impacto global en una economía. Porque ¿qué es verdaderamente, hablando como un economista, es una exportación de servicios? Son servicios, entonces es una industria muy limpia, es una industria que depende de educación, gente que habla inglés, que saben cómo ofrecer servicios. El tema cultural es importante. Exactamente, eso tendrá un impacto enorme en el desarrollo de un país. Inclusión económica, movilidad social. Ahora, pero en su paso por Costa Rica, yo sé que estamos en Ecuador, pero quiero que haya una transferencia de su experiencia acá al Ecuador en ese tipo de turismo, y esto es un tema que me apasiona, el tema que tiene que ver con la economía popular y solidaria, insertada en estos temas. ¿Hay algún tipo de incentivo especial? Hace 14 años que viví en Costa Rica, entonces yo no puedo recordar o saber cuáles son los beneficios directos. Pero en su momento. Pero es muy evidente que el gobierno aquí, como el gobierno allá, ha apoyado mucho para el desarrollo de esta industria. Y es una cosa que necesita un compromiso de largo plazo. No es de un día para otro, necesita entrenar todos de hablar inglés, y ese es un compromiso que el gobierno está haciendo. Necesita en las universidades, de hoteles o de servicios, culinaria, gastronomía, y eso están haciendo. Entonces yo creo que estamos viendo un país aquí como era Costa Rica 15 años atrás. Y yo creo que este es un país que va a crecer rápidamente, y va a ser inversionistas como David, muy rico, es que están entrando en cuando está creciendo. Dentro de 5 o 7 años, este es un mercado que va a ser mucho más desarrollado. Señores, estamos terminando, me gustaría continuar, pero me quedan apenas 3 minutos. Yo quisiera pedirles algo, y comienzo con David, y les voy a dar a escoger. ¿Qué le pedirían al gobierno, al Estado, o qué pedirían a los potenciales inversionistas para que vengan y pongan sus capitales en este sector turístico ecuatoriano? David. I think, we touched on it, the capital market in Ecuador needs stronger incentives because and this is my experience, the Ecuadorian investor is more of a conservative investor than the typical, certainly my experience in North America. And therefore, they need, and they do have money and they do want to invest, but they need incentives, to do that, to come out and invest. So if I was going to ask the government one thing, I would say look at, from a financial point of view, what kind of incentives you can offer, the people of Ecuador, just the people of Ecuador by themselves, to be able to loosen up that conservative nature that they have to invest more dollars in the country. Gracias, David. César. Yo le diría al gobierno, básicamente se ha hecho una buena gestión, pero faltaría algo que es agilidad. Es decir, creo que la autopista está creada, la infraestructura está creada, pero es en los procesos básicamente de aprobaciones, en los contratos de inversión que se han movido, pero un poco más de agilidad. El tiempo en este negocio es muy importante, y en la medida en que transcurre 1 mes, 2 meses, 6 meses, 8 meses, pues eso sí es un efecto que afecta. Entonces yo pediría más que todo que la línea de fábrica, lo que tiene que ver con la normativa, con las aprobaciones y con todo, sea mucho más expedita, y la apertura también de una línea específica para financiamiento de todo tipo de hotelería. Sería muy importante, sería un generador importantísimo de trabajo, de desarrollo, de educación, de cultura. Es una industria sin chimeneas, y Dios ya nos dio las posibilidades, más que las posibilidades de la realidad, de que en este país tenemos toda la parte geográfica está, y obviamente la parte humana. Gracias. Es simplemente invertir recursos. Gracias, César. Luis. Ya está prácticamente todo dicho. O sea, Ecuador tiene las bellezas naturales, ha desandado un camino de creación de infraestructura
fundamental para el desarrollo de la actividad turística. Yo sí haría hincapié en el tema de los incentivos. Creo que los incentivos funcionan muy bien. El único punto que pondría como desafío es orientar esos incentivos de manera de que no se genere sobreoferta, que es lo que la contrapartida de los incentivos y lo que hemos visto en algunos otros mercados de la región. Y si me decís una cosa más, yo lo que diría es, creo que el tema de crear los vehículos financieros específicos para el desarrollo de la actividad es fundamental y crítico. Ahí pondría mi énfasis en el trabajo conjunto gobierno-privado. Gracias, Luis. Señor embajador. Hace 2 semanas yo estuve en Washington y Chicago junto con ProEcuador para participar en seminarios sobre la promoción de inversión en Ecuador. Y mi mensaje a los inversionistas allá, como sería al gobierno, como ellos ya escucharon de mí varias veces, que la mejor manera de atraer inversión, no solamente para turismo, pero en otros sectores, es para tratar bien a aquellos que ya están invirtiendo en su país. Y eso yo vi en muchos países en el mundo. Entonces, el éxito de David y sus inversionistas va a atraer otros inversionistas, porque cuando llegue alguien aquí queriendo construir un hotel en no sé dónde, ellos van a querer hablar con David y los otros inversionistas. Entonces, si ellos tienen éxito, va a tener más éxito todavía. Gracias, señor embajador. Señor ministro. Bueno, agradecerles porque es una forma de participación también, una forma de aprender, de aprender a gobernar, de dejar las reglas claras, de poder compartir y tomar lo mejor de cada uno. Así que agradecerle todas sus opiniones, sus visiones, su experiencia para seguir construyendo este Ecuador de República de Oportunidades. Gracias, señor ministro. No sé si haya preguntas, quedamos en que íbamos a pasar papeles o tarjetones para las inquietudes del auditorio. No me la han pasado, debo suponer que no hay preguntas. En todo caso, ha sido recurrente el tema de la facilidad financiera, es un tema a trabajar. También ha sido recurrente las ventajas competitivas que tiene el Ecuador como una gran potencia turística en términos de oportunidades, en términos de desarrollo del turismo en el Ecuador. Y evidentemente también hay una conclusión que debemos aprender en Latinoamérica. Hay que construir sobre lo construido. Hay una base, esa base hay que seguirla construyendo, hay que seguirla potencializando y los latinoamericanos y caribeños debemos creer más en nuestra región, al igual que nosotros los ecuatorianos. Muchas gracias por su atención. Soy Carlos Rabascal y me ha encantado poder participar en este 9º foro de SAGIC. Bienvenidos al Ecuador. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a todos los panelistas.